tanto en el aspecto escolar como en el aspecto social, económico, político, y habría que ver cómo quisiéramos nosotros en algún momento situar al estudiante y sobre todo de la educación media superior en este contexto. La trama y la urdimbre de todos los temas que pudieran ser considerados para un debate, y que les puedo prácticamente asegurar que todos ellos serán motivos de desigualdades, podrían ser tratados aquí. Si ese fuera el caso, pues todo el puente del 1 de noviembre lo pasaríamos aquí. Pero el título de la mesa es más alentador porque dice algunas dimensiones de la desigualdad en la educación media superior. Y esto ya nos limita, nos deja material justamente para reflexionarlo durante este puente que se avecina. Y para llevar a cabo esta mesa se han convocado a 3 investigadores, y yo le voy a pedir a Emilio Blanco que sea el que inicie con su tema, con sus conceptos, el tratamiento de este tema tan importante. Emilio Blanco es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es doctor en Ciencias Sociales con especialización en Sociología por la Flaxo, México. Sus temas de investigación se ubican en el campo de la sociología de la educación, con especial énfasis en la calidad y equidad de la educación básica, trayectorias educativas y, lo que estamos mencionando, desigualdad social. Le voy a agradecer entonces a Emilio Blanco que nos sea tan amable en emitirnos su mensaje. Muchísimas gracias. Bienvenidas y gracias a todas y a todos. También gracias a UNAM, al Ciesas, a Gonzalo, a José Antonio por la invitación. Me toca, por lo que veo y por lo que vi del resto de las participaciones, como yo diría como una especie de introducción con una perspectiva amplia sobre el tema de la desigualdad en educación media superior. Yo me especializo como en análisis cuantitativo, entonces lo que voy a presentar son unos resultados de análisis con base en el módulo de movilidad social intergeneracional del INEGI, que se levantó en 2016 y que afortunadamente nos permite analizar, entre otras cosas, las trayectorias educativas de los jóvenes, pero de los jóvenes de diferentes generaciones, ¿no? Podemos hacer casi un seguimiento de cómo han sido estas trayectorias en los últimos 40 años y de esta forma ver dónde hemos avanzado y en dónde nos estamos quedando, en dónde se ha reducido la desigualdad y en dónde todavía tenemos desafíos en ese sentido. No sé quién está encargado de las diapositivas. Allá, te voy diciendo a ti entonces. Ok, perfecto. La siguiente, por favor. Lo que yo voy a presentar acá es un análisis basado en transiciones educativas, que le llamamos. Es decir, por lo general, la aproximación más habitual a las desigualdades es analizar las desigualdades en términos de logro educativo. Por ejemplo, quién accede a media superior versus quién no, o quién accede a educación superior versus quién no accede a educación superior. El problema es que en esos indicadores considerados globalmente, uno está también recogiendo las desigualdades de todos los niveles educativos anteriores. Es decir, la persona que no terminó secundaria tampoco es candidata a entrar a educación superior. Entonces, lo que nosotros hacemos es un análisis de lo que le llamamos transiciones condicionales, o que también se llama absorción educativa. Y en este caso a mí me interesa particularmente el acceso a la educación media superior de aquellos jóvenes que en cada generación lograron terminar la secundaria, ¿no? Es decir, solo el que es el grupo en riesgo para hacer la transición, ¿no? No tiene tanto sentido analizar el acceso de aquellos que, por ejemplo, no están en condiciones de hacerlo, es decir, que no terminaron la secundaria, pero que ni siquiera lograron el acceso a la educación secundaria. Entonces, ese es un recorte que nosotros hacemos para poder tener mayor comparabilidad, además, a través de las generaciones. Eso como nota metodológica teórica desde el principio, o sea, es un recorte del fenómeno. La siguiente, por favor.
¿Cuáles son las preguntas guía que en el análisis de transiciones que nosotros hacemos? Es, primero, ¿cómo medimos la desigualdad? Es decir, ¿cómo se asocian las características del origen social de los individuos, el origen social medido como las características de su hogar a una cierta edad, 14 años habitualmente se pregunta, puede ser nivel educativo de los padres, nivel de bienestar económico del hogar, ocupación de los padres, son esos tres indicadores básicamente. ¿Cómo se asocian esas características en las diferencias en la probabilidad de realizar una transición? ¿No? Pero ahora, lo interesante es que las transiciones, sobre todo en sistemas como media superior o educación superior, tienen dos grandes dimensiones. Una es la que llamamos dimensión vertical de la transición, que es ¿accedió a media superior o no? Es decir, ¿subió de nivel o no subió? Hay otra dimensión que a medida que uno va ascendiendo en niveles educativos se vuelve cada vez más importante, otro eje que es el eje horizontal, que llamamos. Es decir, tú puedes acceder a la media superior, pero no es lo mismo acceder a una prepa de la UNAM que acceder a una prepa del Poli, que acceder a una prepa tecnológica, una prepa estatal, una prepa del Estado de México. A eso le llamamos dimensión horizontal de la transición, y ahí también se expresan o se da lugar a muchísimas desigualdades. Es decir, sobre todo, a medida que la cobertura de un nivel educativo aumenta, esta diferenciación horizontal empieza a estar estratificada socioeconómicamente también, ¿no? Entonces luego, aunque todo el mundo, o aunque una gran proporción de la población tenga acceso, mero acceso a educación superior, empieza a haber una dinámica de diferenciación interna del sistema, de estratificación interna, que puede terminar reproduciendo, siendo muy eficaz, o casi tan eficaz como el propio acceso para reproducir las desigualdades sociales. Entonces, primera pregunta, ¿cómo se asocian las diferencias socioeconómicas a las diferencias en las probabilidades de acceso horizontal y vertical? ¿Cómo se modifican estas diferencias a lo largo del tiempo? Que es una de las cosas más interesantes que vamos a ver. En realidad, ya les adelanto, en 40 años prácticamente no hay diferencias en la desigualdad socioeconómica en el acceso a media superior. Es decir, a pesar de la ampliación del acceso a media superior, que existe, que es real, cuando uno analiza la transición de la secundaria a la media superior, las probabilidades relativas de jóvenes de distintos sectores sociales son más o menos las mismas. ¿Y cómo inciden también, esta es otra pregunta interesante, las diferencias institucionales, es decir, haber quedado en una u otra opción dentro del sistema, en la probabilidad de realizar la siguiente transición? Es decir, por ejemplo, el acceso a la educación superior, ¿no? Y dentro del acceso, ¿qué probabilidades hay de entrar a una u otra de las opciones del sistema de educación media superior? Porque lo que tienen las desigualdades es que están vinculadas, y que cuando uno las reduce en un nivel, como vamos a ver ahora, pues se traslada, ¿no? Eso es una de las cosas interesantes que pasa con educación, y que es con una reconfiguración o desplazamiento del lugar de la desigualdad que decimos nosotros. Entonces, la siguiente, por favor. Ahora me voy a parar porque viene la parte como ardua, entonces tengo que señalar algunas cosas acá. Es decir, en cada generación, en cada cohorte, la población que tiene menos recursos económicos de esa cohorte y que terminó secundaria, tiene las mismas chances. ¿Sí? La brecha que hay entre uno y otro se mantiene exactamente igual. Eso es lo que nosotros llamamos desigualdades persistentes. Es decir, y es perfectamente compatible con un escenario donde crece la matrícula y donde se amplía el acceso a la educación media superior. Tú puedes ampliar el acceso y que, sin embargo, la desigualdad no se reduzca. Esto es lo que se muestra acá. ¿Sí? Que tiene tanta presión de los que egresan de secundaria, que es una población además cada vez más heterogénea, cada vez más jóvenes de los quintiles bajos, que en realidad esos jóvenes, cuando llega el momento de pasar al siguiente nivel, lo hacen en las mismas casas. Esto tiene que ver con varias cosas. La siguiente, por favor. Esto es como para ver el panorama del acceso a la media superior en un panorama más amplio. Es decir, que estas líneas que evolucionan a lo largo del tiempo es el efecto del origen socioeconómico medido como un efecto marginal en unos modelos de regresión, y cómo inciden en la probabilidad de hacer determinadas transiciones a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo de estas cohortes. Lo que se ve es un descenso clarísimo en la desigualdad social en
primaria, es decir, el efecto de venir de un cierto hogar se reduce, eso es una reducción en la desigualdad. También pasa con el acceso a secundaria, no con la terminación porque prácticamente no hay efectos de la desigualdad social, pero en cambio lo que estamos viendo es que en estos niveles que son de la educación básica sí hay una reducción importante en la desigualdad. En cambio en media superior prácticamente no cambia, que era lo mismo, una forma de ver lo mismo que veíamos antes, ¿sí? En media superior a lo largo de 40 años el efecto del origen social se mantiene igual. Y en media superior incluso, acá no se puede ver porque no hay mucho nivel de detalle, pero crece un poquito la desigualdad. Es un fenómeno interesante porque toda esta literatura en la que uno se basa para hacer estos análisis muestran que, en todo caso, que vienen de los países desarrollados, la gran preocupación de ellos es que en media superior y superior no se reduce mucho la desigualdad. Bueno, nosotros tenemos un escenario donde incluso en la educación superior la desigualdad crece un poquito. Tanto en el acceso como en la finalización. Estas son cada una de las barras azules y rojas que representan respectivamente acceso y finalización. En media superior se mantiene igual, acá crece un poquito, después vuelve a bajar, entonces en el periodo se mantiene igual. Esta es la generación que más sufrió la crisis de los 80 y los 90 en la entrada, entonces eso puede estar explicando un poco el fenómeno, pero el panorama global es igual, que mientras se reduce en el nivel básico, en el nivel medio superior, pues no tenemos grandes avances en las transiciones convencionales. La siguiente, por favor. Eso era uno de los puntos más interesantes que quería transmitir. El otro punto que quiero transmitir es lo que yo llamo una recomposición de la desigualdad. Es decir, el hecho de que el efecto global del origen socioeconómico de los alumnos se mantenga igual en el tiempo, no quiere decir que al interior de estos efectos de origen socioeconómico no haya una cierta recomposición, como si fuera una recomposición de los capitales que explican la desigualdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo interesante del índice socioeconómico que uno hace a partir del modelo de movilidad social? Como les dije hace un rato, tiene tres grandes componentes. Uno es un componente propiamente económico, que está medido a través de la disposición de bienes en el hogar de los jóvenes. O sea, ¿qué tienen en el hogar? Tienen ciertos bienes, eso es un indicador aproximado de capital económico del hogar. El otro indicador con que está hecho el índice de orígenes sociales es el capital, lo que llamaremos capital educativo del hogar, no me gusta llamarle capital cultural porque tiene otras implicaciones, pero el capital educativo del hogar, que es básicamente el nivel educativo de los padres. Ese es el otro componente del índice. Y el tercer componente es un componente de prestigio ocupacional. ¿Cuál es la ocupación del jefe del hogar? Jefe o jefa del hogar, ¿no? Entonces, esos tres índices son los que componen este índice socioeconómico cuyos efectos agregados yo les mostré hace un rato. ¿Qué es lo interesante que ha pasado en los últimos 40 años que observamos acá? Este es el acceso a media superior y este es el fin de media superior. Y para comparar también tenemos el acceso a la educación superior y el fin de la educación superior. Los efectos globales se mantienen iguales, pero no el efecto de cada uno de los componentes del índice socioeconómico cambia. ¿Qué se observa sistemáticamente en todas las transiciones? Baja el efecto neto de del nivel económico del hogar, del capital económico del hogar. Es decir, como si se hubiera hecho relativamente más barato acceder a la educación media superior, lo cual creo yo puede estar mostrando... Esa es mi alarma, ¿no? Sí. Quiere decir que me quedan 5 minutos. No la apago. Exacto. Esto es súper importante. Como si se hubiera vuelto más barato el acceso a la educación superior. ¿Sí? Es decir, la dimensión económica del acceso, la barrera económica al acceso, baja su peso a lo largo del tiempo de manera significativa, tanto en el acceso a media superior como en el fin de media superior. Es decir, para aquellos que accedieron, la probabilidad de terminar, que está condicionada por su poder económico, también baja, ese efecto baja. Sin embargo, hay un crecimiento en el efecto del nivel educativo del hogar, es decir, del nivel educativo de sus padres. Eso se ha vuelto más importante como barrera, tanto para acceder a la educación media superior como para terminar la educación media superior, y un fenómeno similar observamos en las transiciones de educación superior. Es decir, acceder es más barato, pero es más
caro en términos educativos. Es decir, como si el filtro de la educación media superior se mantiene igual en el tiempo, pero se recomponen sus componentes. Tenemos más posibilidad de acceso a la media superior en términos económicos, quizá determinado por el crecimiento de la oferta, la llegada de nuevas ofertas de media superior a regiones donde antes no había, ¿no? Entonces estamos del bachillerato comunitario, a distancia, etcétera, etcétera. Entonces, en términos relativos y económicos puede ser para el sujeto más accesible, pero se incrementan las barreras educativas, ¿no? Y en el global, el resultado es que la desigualdad se mantiene igual. Es decir, se han incrementado las oportunidades en un sentido, pero han descendido en el otro. ¿Cuáles son dos posibles explicaciones para esto? En realidad, una explicación, la explicación que yo encuentro, es esta cuestión de la generalización de los exámenes de ingreso para la media superior. Los exámenes de ingreso supuestamente meritocráticos, basados en conocimientos, y que en realidad lo que están haciendo es filtrar por capital educativo, o si quieren capital cultural, después lo discutimos, el tema del acceso. Y el tema de la finalización también. Es decir, el tipo de nivel educativo del lugar donde uno viene se está convirtiendo en una barrera cada vez con mayor peso, y apenas estamos empezando a ver eso. Mi hipótesis es que a medida que pase el tiempo y a medida que el egreso de secundaria sea prácticamente universal y tengamos a todos los jóvenes de cada generación egresados de secundaria, pero con niveles de educación muy distintos y con capitales educativos muy distintos, esa heterogeneidad educativa de la población, la gran vulnerabilidad educativa que tiene una parte de esa población, va a ser una barrera cada vez mayor en el acceso a la educación superior, y también la posibilidad de terminar el nivel medio superior. Y lo mismo está pasando con educación superior, es decir, en los niveles superiores, donde creemos que el mérito importa y donde tendemos a poner barreras supuestamente meritocráticas para el ingreso y también para la finalización, se empieza a ver que el capital educativo sí empieza a pesar como factor de discriminación y de desigualdad. La siguiente, por favor, más para terminar, aunque me voy a quedar sin tiempo. Bueno, nada, ya me quedé sin tiempo. Pero lo otro que quería mostrar, que no lo voy a hacer, pero después lo pueden ver en la presentación, es cómo ha cambiado cuando uno deja de ver la transición vertical y empieza a ver la diversidad de destinos de media superior a los que uno puede ir. Yo acá hice una distinción muy gruesa entre escuelas privadas, escuelas preparatorias y bachilleratos generales incorporados a universidades, es decir, los de alta demanda, versus otros de baja demanda, como tecnológicos y no incorporados a las universidades. Lo interesante es que si uno compara las generaciones, lo que termina viendo es que en realidad la educación privada y las prepas incorporadas a universidades son las más elitistas de todas, casi al mismo nivel de elitismo o de selectividad socioeconómica de las prepas privadas con las prepas de las universidades públicas, las prepas dependientes de las universidades públicas. Y bueno, ya se me terminó el tiempo, así que termino por acá. Nada más transmitir ese mensaje general de que todas las desigualdades que estamos reduciendo en el nivel básico se están trasladando de manera masiva a el nivel medio superior, y no se están expresando tanto a nivel de desigualdades puramente económicas, desigualdades económicas de capacidad material y que los chicos se tengan que ir porque tienen que trabajar, sino porque hay un problema de consonancia entre exigencias meritocráticas y educativas del sistema y capacidades de los hogares y de los chicos de hacer frente a esas exigencias. Y eso se traslada en cuestiones mucho más vinculadas con representaciones, con subjetividad y, es decir, con lo que vamos a ver a continuación en las presentaciones que me siguen. Así que muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Blanco su esquema sobre las transiciones y la forma de percibirlas. Yo creo que es un estudio que nos puede guiar y nos puede dar mucha luz en el desarrollo